Hace algunos años, nuestro hijo de 5 años vino y me dijo, «Papá, descubrí algo. Descubrí que lo que para ti es pronto, para mí es mucho tiempo». Cuando el Señor o sus siervos dicen cosas como «de aquí a poco tiempo» o «no está muy lejos el día», literalmente puede significar toda una vida o más. Su tiempo y con frecuencia su momento para las cosas es diferente al nuestro. La paciencia es la clave. Sin ella no podemos cultivar ni demostrar fe en Dios para vida y salvación. Pero mi mensaje hoy es que aún mientras esperamos pacientemente en el Señor, hay ciertas bendiciones que llegan de inmediato. Cuando Alma y su pueblo fueron capturados por los lamanitas, oraron para ser liberados. No fueron liberados de inmediato, pero mientras esperaban pacientemente su liberación, el Señor mostró su bondad por medio de ciertas bendiciones inmediatas. Ablandó de inmediato el corazón de los lamanitas para que no los mataran. También fortaleció al pueblo de Alma y alivió sus cargas. Cuando finalmente fueron liberados, viajaron a Zarahemla, donde relataron su experiencia a una audiencia sorprendida. La gente en Zarahemla se maravilló y cuando pensaron en la cercana bondad de Dios y su poder para libertar a Alma y a sus hermanos de la servidumbre, alzaron la voz y dieron gracias a Dios. La cercana bondad de Dios viene a todos los que le invocan a Él con verdadera intención y con íntegro propósito de corazón. Esto incluye a quienes claman con sincera desesperación cuando la liberación parece distante y el sufrimiento se prolonga e intensifica. Así sucedió con un joven profeta que sufrió casi hasta la muerte en el húmedo y oscuro calabozo antes de clamar finalmente, «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano? Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo?». Como respuesta, el Señor no liberó de inmediato a José, pero sí le brindó paz de inmediato. Dios también da esperanza inmediata de una liberación futura. Sin importar qué, sin importar dónde, en Cristo y por medio de Cristo, siempre hay esperanza sonriendo, radiante frente a nosotros, directamente frente a nosotros. Es más, Él ha prometido, «No se quitará de ti mi bondad». Por sobre todo, el amor de Dios es inmediato. Junto con Pablo testifico que nada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Incluso nuestros pecados, aunque nos separen de su Espíritu durante un tiempo, no pueden separarnos de la constancia y de su divino amor paternal. Estas son algunas formas y medios en que Él nos bendice inmediatamente. Ahora, para hacer esos principios más actuales y cercanos, compartiré las experiencias de 2 personas cuyas vidas son un testimonio de la cercana bondad de Dios. Desde que era un joven adolescente, Emily luchó con el abuso de sustancias. La experimentación llevó al hábito, y el hábito finalmente resultó en una adicción que la mantuvo cautiva durante muchos años, a pesar de periodos ocasionales de bienestar. Emily ocultó con cuidado su problema, especialmente después de convertirse en esposa y madre. El comienzo de su liberación no se sintió como una liberación en absoluto. Un minuto le estaban haciendo a Emily un examen médico de rutina y al minuto siguiente la llevaban en ambulancia para internarla en un centro de tratamiento. Comenzó a entrar en pánico al pensar en que podrían separarla de sus hijos, su esposo y su hogar. Esa noche, sola en una habitación fría y oscura, Emily se acurrucó en la cama y sollozó. Su capacidad de razonamiento disminuyó hasta que finalmente, abrumada por la ansiedad, el miedo y la oscuridad opresiva en la habitación y en el alma, Emily realmente pensó que moriría esa noche, sola. En esa situación desesperada, Emily, de alguna manera, reunió las fuerzas para rodar fuera de la cama y ponerse de rodillas.
Sin ningún tipo de fingimiento que había sido parte de oraciones anteriores, ella se rindió por completo al Señor y suplicó desesperadamente: querido Dios, te necesito. Ayúdame, por favor. No quiero estar sola. Por favor, ayúdame a pasar esta noche. De inmediato, como lo había hecho con Pedro en la antigüedad, Jesús extendió su mano y atrapó el alma de ella que se hundía. A Emily le sobrevino una calma, valor, seguridad y amor asombrosos. La habitación ya no estaba fría, no estaba sola. Y por primera vez desde que tenía 14 años, ella supo que todo estaría bien. Al reflexionar en cuanto a Dios, ella se quedó dormida en paz. Y así vemos que si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. La sanación y la liberación final de Emily tomaron mucho tiempo, meses de tratamiento, capacitación y terapia, durante los cuales fue sostenida y algunas veces llevada en brazos por su bondad. Y su bondad continuó con ella cuando entró al templo con su esposo y sus 2 hijos para sellarse para siempre. Al igual que el pueblo de Zarahemla, Emily ahora da gracias al reflexionar sobre la cercana bondad de Dios y su poder para liberarla del cautiverio. Ahora de la vida de otra valiente creyente. El 27 de diciembre de 2013, Alicia Schroeder recibió con alegría a sus queridos amigos Sean y Charla Chilcott, quienes aparecieron inesperadamente a su puerta. Sean, que también era el obispo de Alicia, le entregó su teléfono celular y dijo con aire de gravedad: Alicia, te amamos. Debes responder esta llamada. El esposo de Alicia, Mario, estaba al teléfono. Estaba en una zona remota con algunos de sus hijos en un viaje largamente esperado para andar en motonieve. Había habido un terrible accidente. Mario estaba gravemente herido y Caleb, su hijo de 10 años, había muerto. Cuando Mario le contó sollozando a Alicia sobre la muerte de Caleb, la invadió una emoción y una conmoción y un horror que pocos de nosotros jamás conoceremos. Eso hizo que cayera al suelo, paralizada por una terrible angustia, y Alicia no podía hablar ni moverse. El obispo Chilcott y su esposa la levantaron con rapidez y la sostuvieron. Juntos lloraron y lamentaron profundamente la pérdida. Pero luego el obispo Chilcott ofreció darle una bendición a Alicia. Lo que sucedió a continuación es incomprensible sin un entendimiento de la expiación de Jesucristo y de la cercana bondad de Dios. El obispo Chilcott colocó suavemente las manos sobre la cabeza de Alicia y con voz temblorosa comenzó a hablar. Alicia escuchó 2 cosas, como si las hubiera dicho Dios mismo. Primero, escuchó su nombre: Alicia Susan Schroeder. Luego escuchó al obispo invocar la autoridad de Dios Todopoderoso. En ese instante, ante la simple mención de su nombre y del poder de Dios, a Alicia le embargaron un paz y un amor y un consuelo y de alguna manera un gozo indescriptibles. Y aún sigue sintiéndolos. Por supuesto, Alicia, Mario y su familia continúan sintiendo dolor por la pérdida de Caleb y lo extrañan. Y es muy difícil. Cuando hablo con ellos, los ojos de Alicia se llenan de lágrimas al contarme lo mucho que ama y extraña a su hijo. Y sus ojos aún se humedecen al decirme cómo el gran libertador la ha sostenido en cada paso de su dura experiencia, comenzando con su cercana bondad en su momento de mayor desesperación. Y continuando ahora con la brillante esperanza de un dulce reencuentro de aquí a poco tiempo.
Soy consciente de que las experiencias de la vida a veces traen turbulencia y confusión que pueden dificultar el recibir o reconocer el tipo de alivio que recibieron Emily y Alicia. He pasado por esos momentos. Testifico que en esos momentos nuestra simple preservación es una manifestación tierna y poderosa de la cerca bondad de Dios. Recuerden, el antiguo Israel fue finalmente liberado por el mismo Dios que los había preservado día tras día. Doy testimonio de que Jesucristo es el gran libertador y en su nombre les prometo que cuando se vuelvan a Él con verdadera intención e íntegro propósito de corazón, Él los librará de todo lo que amenace con disminuir o destruir su vida o su alegría. Esa liberación puede demorar más de lo que a ustedes les gustaría, tal vez toda una vida o más. Por eso, para brindarles consuelo, valor y esperanza, para sostenerlos y fortalecerlos hasta ese día de la liberación final, les recomiendo y les testifico de la cercana bondad de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.